Cada poco tiempo sale una noticia completamente sin sentido poniendo a algún alimento por las nubes. Pues en esta ocasión ha sucedido con los torreznos y un montón de titulares recogiendo que son incluso más saludables que las verduras. No sé, Rick, suena falso. En el programa de hoy vamos a analizar en qué se basan todos estos discursos simplistas y cómo podemos evitarlo para que no nos pase únicamente con los torrendos. No vaya a ser que el día de mañana pretendan hacer lo mismo con el bacon o con los croissants. Aquí una nueva sección de nutrición del gallo que no cesa, de Radio Nacional de España. No falla, por mor de las prisas y los agobios del día a día, ¿qué es lo que terminamos sacrificando? Pues dos cosas absolutamente esenciales y especiales, que son el sueño y la alimentación. En el primer caso siento que estamos absolutamente desautorizados para dar ningún tipo de consejo, ¿verdad? Pero en el segundo sí que nos cargamos de razones, puesto que tenemos la suerte de contar con un nutricionista de primer nivel. No solamente es un hombre de saber extenso en su campo, sino que además tiene a bien compartirlo con nosotros cada miércoles. Su nombre es Aitor Sánchez. Vamos ya con él. ¿Qué tal, Aitor? Muy buenos días. Buenos días, Chema. ¿Qué tal todo? Bueno, muy bien. ¿De qué nos vas a hablar hoy en Las penas se van llantando, Aitor? Pues esta semana nos toca tener que desmentir una nueva información bastante loca en el mundo de la alimentación, y es que se ha hecho pues eco una supuesta noticia que dice que los torreznos son muy saludables. A ver, ¿cuánto de saludables nos dicen? O sea, más que una ensalada, es un poco locura, pero bueno, a ver. A ver, pues mira, justamente más que una ensalada no lo han dicho, pero sí hemos visto algunos despropósitos de titulares como: un estudio demuestra que los chicharrones son más saludables que la coliflor, la zanahoria o la espinaca, o incluso buenas noticias, se descubre que los torreznos son más sanos que las verduras. Caramba, Pedro, nuestro técnico, se parte de la risa. Suena bastante disparatado, la verdad, pero por conocer un poquito más los motivos, ¿en qué se basan para afirmar eso? Pues los textos que hablan sobre este estudio sugieren que los torreznos podrían ser buenos por el ácido oleico que contienen, un tipo de grasa buena para el corazón. Por supuesto, pues es cierto que esta grasa está ligada a menos problemas cardíacos y nos protege contra el cáncer, pero no es necesario comer torreznos específicamente para obtenerla, ya que la podemos encontrar en otros alimentos, como el aceite de oliva, el aguacate o los frutos secos, que suenan un poco más saludables, ¿no? Sí. Para que nos hagamos a la idea, decir que los torreznos son saludables porque tengan ácido oleico es tan estúpido y simplista como decir pues que una hamburguesa con patatas fritas es saludable porque tiene lechuga. ¿Y es posible que los beneficios de ese aceite beneficioso pudieran compensar las otras partes negativas? A ver, podría serlo, pero es que no es el caso. Es cierto que, por ejemplo, en aquellos cerdos que se han alimentado con bellotas, pues la calidad de la grasa es mejor, pueden llegar a acumular más de este ácido oleico, pero eso nunca le dará la vuelta a la situación y va a convertir el torrezno en un alimento saludable. Tiene demasiados componentes que lo hacen perjudicial per se. Para empezar, el resto de la grasa, que sabemos que la grasa del cerdo pues se relaciona directamente con mayores eventos cardiovasculares, y además, por si fuera poco, pues la gran mayoría de torreznos y chicharrones se suelen tomar de cerdos, el convencional, que se ha criado en una condición estándar, no de los que a veces nos venden que están ahí en una dehesa del campo. Claro, imaginemos que hay más componentes como la sal, la fritura. Ahí está, justamente. Es que además luego estamos hablando de esos otros ingredientes y que específicamente es un tipo de carne roja, como es la del cerdo, que es la que más habría que limitar. Ninguno de los estudios, por cierto, que se está usando para justificar esta desinformación, ni siquiera menciona a los torreznos ni a la carne roja. Y fíjate, se concluye que la menor incidencia de cáncer en esos países mediterráneos está relacionada precisamente con los hábitos alimentarios mediterráneos, que incluyen un menor consumo de carne y mayor ingesta de frutas, verduras y aceite de oliva, que es el que sí que es rico en ácido oleico. Es el que sabemos que tiene efectos positivos en el cáncer, en enfermedades autoinmunes y también en enfermedades inflamatorias. También hemos visto que algunos medios han destacado que tiene colágeno. ¿Esto es positivo?
Pues no, no mucho, porque esta promoción que estamos viendo durante los últimos años sobre el colágeno no tiene ningún sentido porque el colágeno es una proteína bastante mala, que además se digiere bastante mal, porque el colágeno lo encontramos también, por ejemplo, en las manitas de cerdo, ¿no? En estas partes que tienen cartílago, que son trozos de los animales que muchas veces hay que cocinar en gran medida para que el colágeno sea digerible, como la propia manita. Es una proteína incompleta y de poco interés. Lo que sucede es que aquí se aprovechan de que nos suena algo saludable, que sabemos que está en nuestras articulaciones, que si en el hombro, que si en la rodilla, y han llegado a montar una gran estrategia de marketing con ello. De tal manera que no sería recomendable para la gente que tiene lesiones o, no sé, dolores de las articulaciones. No, no sería más recomendable que ningún otro tipo de proteína, porque en aquellos estudios que sí que dicen, mira, es que tiene mejora porque ha tomado colágeno, verdaderamente no se debe a la ingesta del suplemento en sí mismo. Se explica por qué ese paciente está tomando más cantidad de proteína. Pero cuando haces una comparativa justa y le das, por ejemplo, a pacientes una proteína de calidad, como puede ser la proteína whey, la del suero de la leche, les das proteína de soja o proteína de guisante y lo comparas frente a personas que sí que toman colágeno, ahí se ve una comparativa justa y vemos que hay peores resultados del colágeno, algo que es esperable porque finalmente es una proteína de menor calidad. Vaya, parece que los torrendos ni por el aceite ni por el colágeno. Al final va a resultar que no van a ser más saludables que las verduras. Ay, pues me temo que sí, Chema, Claro. que al final no tiene sentido que miremos cómo de saludable es un alimento o no en base a un único componente. A ver, lo que hacemos en salud pública es analizar el consumo a largo plazo de un alimento o de grupos de alimentos y ahí vemos cómo se comporta la aparición de enfermedades en poblaciones. Por ese mismo motivo, sabemos que las bebidas alcohólicas son perjudiciales para la salud y no nos quedamos con ese pequeño detalle de que es que el vino puede tener un antioxidante aislado. O gracias a esta metodología sabemos que los embutidos son un factor de riesgo para la salud y no nos quedamos con el pequeño detalle de que tiene un poco de ácido graso oleico. O ya por último, pues al igual que también sabemos que las galletas son perjudiciales y no nos quedamos con ese pequeño reclamo de que son altas en fibra, por ejemplo. Claro, al final es sentido común, ¿no? Y valorar las cosas en su conjunto. Correcto. Y luego también es importante una cosa, y es que comparemos a los alimentos dentro de su mismo grupo. Ya. Por ejemplo, estas noticias es que han llegado a afirmar que los torreznos tienen más proteína que las verduras y que por eso son mucho más saludables. Ya. Bueno, pero es que no tiene ningún sentido. Podríamos también decir lo contrario, ¿no? Que las verduras tienen más fibra o que tienen más antioxidantes que la carne. Pero es que cada uno de estos alimentos, la carne o la verdura, cumple funciones distintas y por eso tiene lógica que los comparemos con alimentos que aportan algo parecido. Vale, ¿y cómo habría sido una comparativa justa del colágeno o del ácido oleico? Pues mira, si hubiéramos querido hacer una comparativa justa del torrezno, Sí. tendríamos que habernos ido con el ácido oleico a las fuentes de grasa. Y aquí sabemos que el aceite de oliva y los frutos secos son más saludables que la carne como fuente de esos ácidos grasos saludables. Ya. Y si quieres hacer la comparativa del colágeno, en cuanto al aporte proteico, no lo comparas con zanahoria, te vas a otros ejemplos, a las legumbres, al pescado, al huevo, que sabemos que son fuentes proteicas más saludables que la carne. Así que no caigamos en comparativas estúpidas, porque si no, pues vamos a acabar diciendo que los refrescos son más saludables que las nueces, yo qué sé, porque tienen más agua. Bueno, a mí me gustan los torrendos, me gustan con moderación, pero claro, está claro que no son más saludables y a la vista está de todo lo que nos ha contado Aitor Sánchez aquí en esta sección de Las penas se van llantando. Lo dicho, Aitor, gracias por todo y te esperamos la semana que viene. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, hasta luego, Chema. Muchas gracias por haber escuchado otro episodio más de Mi Dieta Cogea Radio. Si te ha gustado, será un placer que compartas este programa con alguien de tu entorno, que le des un like y que, por supuesto, te suscribas si es que no lo estás. Recuerdo que me puedes encontrar en todas las redes sociales bajo el nombre de Mi Dieta Cogea y que si quieres ampliar sobre nutrición, tienes mis otros proyectos. Centro Aleris, para quienes buscáis consulta de nutrición, Aleris Academia, para quienes estáis formándoos como profesionales sanitarios,
sinreceta.org para quien quiera aprender a cocinar mejor, Viajetal para quien quiera descubrir gastronomías del mundo y también Food Market para profes, familias y en general amantes de los juegos de mesa. Nos escuchamos en el próximo programa, nos leemos si queréis echarle un vistazo a mis libros y por supuesto seguimos aquí conectados en el podcast. Hasta luego.